Sí, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, hola, bueno, sí, como no, no como sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues ya nos estamos conectando. 3, 4. Hola, ¿qué tal? Estamos desde el atrio, en la parroquia de San José, en San Juan de los Lagos. Mientras se van conectando algunos, vamos saludando a todos los que estamos. 2, 3, las ánimas, no, también, bueno, aparte. Hoy, pues todavía estamos ahí, ya la última vez que vamos a hacer la propaganda, póngase así. Invitarles a los de San Juan de los Lagos, por última vez, ya será este próximo domingo. Este gran concierto aquí en San Juan de los Lagos, Martín Valverde. Agradecemos su presencia, su participación. Bueno, pues hoy estamos agradecidos con Dios. Vamos a ir iniciando este nuevo programa. Voy a decir, Padre, pues ¿cuántos van a ser la nueva evangelización? Este va a ser la nueva evangelización número 3. Hemos estado en el pasado mes de julio, habíamos hecho esta grabación y ahora tenemos el gusto de irla compartiendo. Fue en una mesa redonda que tuvimos desde el atrio con nuestros amigos de Querétaro. Saludos a Elia, que nos hizo esa cordial invitación. Por ahí compartimos con algunos expertos, el padre Ildefonso García Pérez, licenciado en medios de comunicación, el padre Salvador Cesario Padilla, licenciado en misionología, el padre Jorge Luis Aldana Esparza, licenciado en dogma, pero tiene varias licenciaturas, sobre todo tantos aprendizajes ahora que está como secretario del equipo diocesano secretario del equipo diocesano de la pastoral. Entonces, damos inicio en este momento a la tercera etapa de este tema titulado La nueva evangelización. Los invitados especiales, el padre Ildefonso García Pérez, padre Chavita y el padre Jorge Luis. ¿Está grabando tu clase? Y aquí estamos aquí atentos. Vamos a darle una adelantadita. Es ahorita, otra vez por favor, sobre la sinodalidad. El padre Ildefonso compartía desde los medios de comunicación como la evangelización hasta de la misma piedad popular, ¿verdad? Nos quejamos que no vienen a ciertos momentos de la iglesia, pero también las comunidades tienen sus ritmos y tendremos que ir purificando en la formación de nuestra piedad popular. Muy sencilla de sintetizar, creo yo, mucho de lo que hemos dicho. La evangelización exige sinodalidad y la sinodalidad solo tiene sentido si es para evangelizar. Otra vez, por favor. Voy a hacer la plana yo. Evangelizar exige sinodalidad y la sinodalidad solo tiene sentido si lleva a la evangelización.
¿Otra? ¿Otra vez? ¿Cómo se te hace, chavita? Claro, porque cuando voy a lo de misión, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, que da este mensaje, vayan por todo el mundo, ¿sí? Está el grupo, ¿verdad? Y ese primer anuncio se hace en comunidad, ¿sí? Se hace en comunidad. Es una tarea que nos intelige a todos, especialmente, pues, obviamente, los cristianos, ¿sí? Y nueva evangelización es, pues, renovar el envío misionero de Jesús, ¿verdad? Renovarlo porque no está llegando, entonces hay que buscar cómo llegue a las nuevas culturas, a los nuevos escenarios, cómo llegue, pues, nosotros hablamos de un cambio de época, ¿sí? O época de cambio, no, el cambio de época completamente. Entonces yo creo que esto es lo que nos ha hecho, pues, buscar esto que decía Juan Pablo II, nuevos métodos, nuevas expresiones, ¿sí? Nuevo ardor, ¿sí? Precisamente porque nueva evangelización es volver a escuchar al Señor con el Espíritu, ¿verdad? Y llevarlo a todos, ¿no? Y creo también una cosa importante, catequistas, créanselas. O sea, hay que creer que la tarea que están desempeñando los catequistas, yo creo que es una tarea fundamental, que a veces vemos como sin importancia. Aquí no hay candiles, a ver si no nos cae una piedra, un candil encima. Pero a veces, al cabo a mí me tocan los chiquitos, yo no preparo el tema. Al cabo son los más pequeñitos, nomás les dejo que hagan un dibujo. Que peguen sopitas. Que peguen sopitas de letras y formen su nombre. No. A ver, la catequesis es fundamental y es una tarea de evangelización muy especial. Y yo les digo, catequistas, de verdad, créansela. Lo que están haciendo es evangelizar. Lo que ustedes están haciendo es cumplir el mandato de Cristo que dice, vayan y lleven el evangelio. No es ahí como para a ver qué entretenemos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Hay que juntarlos para que no hagan cosas malas. No. Es una tarea que corresponde a la dimensión de nuestro bautismo. Cada bautizado tiene que ser un misionero, un evangelizador. Entonces, y yo pienso que de lo que se dice a la iglesia, se dice de una catequista, ¿verdad? Es decir, anuncia con el testimonio. También el testimonio de la catequista es fundamental. Sí, y hay que creérnosla. Es importante. A propósito de esta frase que dice el padre Ildefonso, en la comunidad tenemos una Catalina, una muchacha que en ocasiones manda saludos, en la que más saludos manda al atrio, al programa que hacemos. Y ella en una ocasión fue a misa y le dije, tú vas a ser la coordinadora general para mover el celular en la misa de la transmisión. Y ella llega, coloca y le pone la transmisión, checa que la bocina esté bien encendida y que todo esté funcionando. Y ella misma se mandó a hacer un gafet que dice coordinadora general. Y a quien va llegando nuevo a la comunidad, a misa o demás, va y le dice, yo soy la coordinadora general, la número 1. Y en una ocasión le dije, no, pues ¿sabes qué? Eres la 1 después de mí. Pues sabrás. Y luego ya dijo, entonces soy la 2. Tú cuéntale. La 1 no. Le dije, es más, el 1 aquí es Cristo, y luego como está San Pedro Esqueda, el 1 es Cristo y el segundo es San Pedro Esqueda. Bueno, la Virgen María y luego San Pedro Esqueda, y luego el señor cura, y así, el padre y luego tú. Pero a raíz de que ella decía, soy la coordinadora general, se encontró con una catequista que era coordinadora de una parroquia en la cual estamos ahorita aquí adentro, en el territorio. Y después fue a platicar conmigo entre lágrimas. Dijo, padre, me han venido a dar una lección. Llegué al templo y con mucha alegría y mucha valentía se atrevió a decir a esa muchachita que está ahí adelante
que era la coordinadora general, y lo dijo como con mucho... Con orgullo. Con orgullo. Dijo, yo los 3 años que estuve ahí de coordinadora, mejor ni decía, porque luego me iban a poner más responsabilidades, o tenía que ir a más reuniones, y mejor como esa experiencia, ¿no? Oye, dicen, hasta que no te quitan de un lugar es cuando se te vienen las ideas y hubiera hecho esto. Pues yo creo que cuando reconoces que estos son ministerios, es decir, es un llamado que Dios te ha hecho para evangelizar, ¿sí? Desde ahí, pues te sientes orgulloso, es como el pasaje bíblico donde dice, estoy orgulloso de trabajar en la viña del Señor, ¿sí? Nos invitó. Esa sería la clave de la nueva evangelización. Reconocer esa entrevista, o sea, al Papa Francisco, de feliz memoria, en paz descanse, decía cuando aquel periodista le dijo, oiga, el día más importante en su vida, el periodista lo hacía de una manera para que el Papa dijera el día de que fue electo Papa, para mí fue el día más importante, pero no, la respuesta del Papa, ¿cuál fue? El día de mi bautismo. El día de mi bautismo. Para mí la fecha más importante cuando fui hecho hijo de Dios, amado. Este es mi hijo, muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Así diría de la catequista, yo creo, esta es mi hija muy amada, en quien he puesto a mis consentidos, a los niños, ¿verdad? Pues, anótala, por favor. Algo tenemos, algo tiene que salir de aquí. Esto no es broma, chavita, anótala. Este es mi catequista, muy amado, en quien he puesto la confianza de todos estos hijos de Dios, y que la palabra de Dios caerá como en la semilla en tierra buena, porque ahí están. Aquí le dirían en San Juan de los Lagos, todos los niños pequeñitos que todavía no saben cuál es la mano derecha de la mano izquierda, ¿cómo les llaman? ¿A quién? A los que van a rezar el rosario en mayo y en junio. Almas en gracias. Alma en gracias. Alma en gracias les dicen. Puras alma en gracias. Todavía como no saben ni cuál es la mano derecha ni la izquierda, es una alma en gracias. Entonces... no sé, alguna frase que quieran para ir cerrando, porque va a haber un momentito de preguntas. A ver cómo nos va, por favor, tengan caridad. No sé, algún cierre de esto que hemos... ¿Empezamos por allá, por acá? Por el de Alfonso Bueno, García Pérez. Pues a propósito de la utilización de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, nunca olvidarnos de una cosa. Son medios, son herramientas, y como medios, como herramientas, siempre hay que utilizarlas para el bien de los demás. Y en este caso de la nueva evangelización, hay que utilizarlas para llevar el mensaje de Cristo a los demás, para acercar a los demás a Cristo. A veces corremos la tentación, o nos viene la tentación de ser los protagonistas en el medio. No hay que olvidarnos que el protagonista tiene que ser Cristo. Evangelizar es llevar la buena noticia de Jesucristo vivo y resucitado a los corazones de las personas. Utiliza los medios que sean más adecuados a la persona a la que le quieres llevar el mensaje. Adapta tu mensaje a esas personas y procura tener siempre un encuentro personal con ellos. Como Juan el Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya. Que yo venga menos. Muy bien. Chavita, ¿sí, cómo no? Sí. Pues desde la perspectiva misionera, nueva evangelización es cómo yo, del 2025, voy a lograr que el mundo tenga un nuevo encuentro con Cristo, ¿verdad? Ayudados con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, nueva evangelización, es tiempos del Espíritu, porque Él hace nuevas todas las cosas. Decían, tener una oreja para la escucha del Espíritu y otra oreja en la realidad, ¿no? En la realidad. Gracias, Chavita. Padre Luis. La frase no es mía, es de Evangelii Nunciandi, número 75. La evangelización no es para nadie un acto solitario e individual, sino profundamente eclesial, es decir, sinodal. La evangelización es sinodal.
Pues mi frase, mucha ayuda al que no estorba. Sí, ya dime, machín, por favor. Esa fue teológica. Ay, Qué duro comentario. ay, no, Iván, qué risa. Bueno, sí, como no, maestra Elia, aquí estamos. Hilde, ahorita te... No le haces. Entonces, hagan, si algún si algo valiente toca, se anima a hacer alguna pregunta, Sí. si... Pon un ruido para que despierten y entonces ya preguntan. Chavita, me toca la trompeta. ¿No? Y ahora sí a despertar El todos. padre Chavita también estaba en el mariachi. También el padre el de Alfonso. Violín, ¿verdad? Violín. Ey. Elia, ¿nos escuchan por allá? Sí, padre, yo veo que todos estamos despiertos, ¿verdad? Ahora ¿Alguna pregunta, es momento de comentario, abrir los duda o micrófonos. trauma o algo que se le parezca? Ajá. Exactamente, es momento de abrir micrófonos y cámaras, quienes tienen su cámara apagada, para algunas preguntas que quieran hacer al padre Ildefonso, al padre Miguel, al padre Chavita o al padre Héctor acerca de este foro de la nueva evangelización desde su conocimiento de cada uno de ellos y desde su experiencia, ¿verdad? Más que el padre Miguel, más bien el padre Aldana. Aldana. Levanta la mano, Aldana. Hi. Ahí está. Si dicen la pregunta con alguien en específico o en general. Muy bien, Azucena, te escuchamos. Y luego Gerardo y después Alma. Gracias. Buenas noches. Sí, entonces mi pregunta es, bueno, en resumen, la nueva evangelización se entendería como un cambio de método para hacer crecer nuestra fe y ayudar a otros. Aldana, Yo, Azucena, buenas noches. Más que un cambio de método, es decir, no podemos reducir toda la nueva evangelización a un método, ¿verdad? La nueva evangelización, ya dijimos del inicio, es una mística, ¿verdad? Es una visión que implica necesariamente un nuevo método, ¿no? Como decía el Papa, nuevos métodos, nuevo ardor, ¿verdad? Nuevas expresiones. Entonces no es solamente el método. Sí, la finalidad es la misma que tú dices, llevar a Jesucristo a todos, pero no es solamente el método, no vamos a cambiar el método para tener un método más moderno, ¿verdad? Hay que, como decía el padre Chavita, hay que ayudar a que haya un nuevo encuentro con Cristo, renovar el encuentro con Cristo para que llegue a todos, ahora sí. Gracias. Gerardo, te escuchamos y diriges el nombre Sí. a quien... Sí, gracias, buenas noches. Bueno, es una pregunta así en general a los padres. En su experiencia en la catequesis, en la evangelización, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor obstáculo para que este concepto de nueva evangelización, pues que se viene acuñando pues, prácticamente desde el 1979, ¿no? En documentos de Padre Juan Pablo, y lo más reciente que podríamos hablar del Evangelii Gaudium en 2013 con el Papa Francisco, pero que pues, aparentemente, aunque en los documentos del magisterio se impulsa a este cambio de mentalidad, de nuevas formas de hacer las cosas, pues en lo real, en lo concreto, acá en las parroquias, pues todavía no se ven los frutos necesarios. ¿Cuál creen que puede ser el mayor obstáculo, así de manera muy general, en la que tendríamos nosotros que pues, empezar a trabajar concretamente para ver cambios positivos? Gracias. Pues el Papa Francisco llamaba que el mayor obstáculo es que no haya en los cristianos ese cambio de mentalidad, que el cristiano no sea hoy cristiano, sí, sino que sea un bautizado pero no sabe ni quién es. Sí. La mejor evangelización la hacemos los testigos. De hecho, alguien decía que han sido los santos los que han llevado siempre adelante la iglesia, ¿no? Entonces el mayor obstáculo es que no seamos testigos,
los cristianos, los que estamos aquí. Por eso el mensaje no llega a todas las naciones. Y si me permites agregar, otro de los obstáculos, claro, el mayor, estoy de acuerdo con Chavita, es el mayor definitivamente, como decía Ildefonso, que no nos la creamos. Pero el segundo sería la comodidad de decir, pues es que siempre lo hacemos así. ¿Para qué damos un paso más si lo que hacemos nos está resultando, ¿verdad? Bueno, ya casi no viene tanta gente a los temas, pero ¿por qué hay que hacerlo de diferente forma? ¿No? Y siempre buscar, como le llaman ahora, la zona de confort de nuestras actividades evangelizadoras. Entonces ese sería también uno de los grandes obstáculos. Sí, bueno, pues ya sumando, pues yo también sumo, continuando con esto que ya está diciendo el Padre Jorge. Sí, creo que uno de los obstáculos que tenemos es que sabemos que Jesús es exigente. Y ya se lo dijo aquel hombre, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿sabes qué? Aquí está lo tuyo. Yo ya sé que tú eres un hombre que andas recogiendo donde no sembraste y cosechando donde no plantaste. Así es de que aquí está lo tuyo, punto. Porque Jesús es exigente. Él pide entrega total, generosa, todo. Por eso, esto que decía el Padre Jorge Luis, ocupamos ser santos. Por eso decía también el Papa Benedicto, ayúdenme si no, o los santos, los cristianos del nuevo milenio, ¿son santos? O no, o esto va a valer sombrero. Es que necesitamos tomar bien en serio esa vocación a la santidad. Y mientras no asumamos que es nuestra vocación la santidad, vamos a tener miedo a donar nuestra vida a Cristo. Y esto luego va en detrimento de todo porque nos hace mediocres, comodinos, ya lo sabemos. Tremendo que una catequista le cambien de grupo porque yo ya tengo todos los materiales, es el grupo que siempre he dado. ¿Para qué me cambian de salón? Yo tengo mi salón, etcétera. O sea, esto que decía el Padre Jorge, ya nos quedamos en nuestra zona de confort, se nos acaba la creatividad, se nos acaba el entusiasmo, se nos acaba lo que decía el Padre Salvador, ¿verdad? Ese testimonio de vivir el Evangelio como bautizados. Bueno, ya, porque si no... Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar la pregunta de Alma y enseguida escuchamos al seminarista Heriberto y luego a Elisa. Gracias. Alma, Heriberto y Elisa. Hola. Sí. Hola. Buenas noches. Pues ahora sí que voy a leer la pregunta que anoté en la tarea para el padre Héctor. Ya vas a ver quién la hizo. No es para él la pregunta, la puse en la tarea. También oiga. Que la escuche, La por pregunta favor, que voy a hacer ahorita, pero ok, para que se relaciona mucho con lo que han comentado el padre Salvador y usted. Mi pregunta es, ¿cómo puede la Iglesia responder a las nuevas generaciones que buscan la espiritualidad, pero consideran a esas instituciones religiosas muy rígidas? Dale. Sí, cómo no. Bueno, pues estudiando en la catequética había diferentes como modelos a propósito para poder estar, y había uno, dice, el método de la encarnación. Hay que volver de vuelta nuestra mirada a Cristo, que se hizo hombre, llegó en un momento sin tambora ni se hizo humano, vivió no llegó a vivir en un castillo junto con Herodes, esto, lo otro. Entonces el método de la humanización, entonces, en el cual tendremos que empezar desde la empatía con todas esas generaciones que ahorita hay, como dicen, hay una brecha cultural entre nosotros y los que ya no tienen como una especie de prenoviciado. En su casa ya no rezan, ya no van a misa. Sí piden que, oiga, no podrá ser mi hijo, mi hija,
de manera particular el Tus 15 sacramento de la primera comunión, pero yo les dije, pero hay un compromiso que una vez cuando exigen y piden mucho hacer la primera comunión, pero se tienen que comprometer a venir con alegría los domingos para que sigan. Y el problema no está en los hijos, sino en los padres, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nosotros como iglesia, de qué manera todos sinodalmente podremos entablar un diálogo de evangelización? La nueva evangelización comienza con la empatía. Entonces, ser empáticos, el método de Jesús con la samaritana ahí en el brocal, comenzar con esa humana sed. Tengo sed, ¿me puedes dar un vaso, un poquito de agua para beber? Y después Jesús descubre la sed que ella tiene de Dios. Entonces no llegarlo luego en esa evangelización. Ya tengo el concepto sinodal. He venido sinodalmente a ustedes a hablarles, sino que necesitamos con lo humano, la empatía, el estar, la escucha. ¿Sí? Si me dejas atravesarme aquí, porque claro, alguien que puso magistralmente en práctica eso que acaba de decir el Padre Héctor fue San Pablo. Y estoy pensando cuando llegó a Atenas, ¿verdad? Atenas, que pues era una ciudad pluricultural, ¿cómo le llaman? Cosmopolita, exactamente la palabra. Antes de ponerse a hablar, les traigo la verdad del Evangelio, ¿no? Se da una vuelta por la ciudad, conoce, examina, palpa, lo que decíamos hace rato, ¿no? La iglesia que escucha en primer lugar y después ya nota dónde está la empatía, dónde está la oportunidad de proponer el Evangelio. Y entonces ya ahí, oigan, ya atenienses, veo que son gente muy religiosa, veo que ustedes de veras tienen mucha piedad, ¿verdad? Y vi que tienen muchos altares a muchos dioses y tienen un altar al Dios desconocido. Pues de ese Dios desconocido vengo a hablar, ¿verdad? Entonces precisamente esa es la metodología, no llegar así ya como en siglos anteriores, llegar con la cruz y la espada por delante, sino llegar a escuchar, llegar a palpar y entonces ofrecer. Método de la encarnación se le llama. ¿Sí? También mencionaba usted, Alma, que hablaba de esas, a veces nos encontramos con esas estructuras petrificadas, duras. Pues el Papa Francisco ya en Evangelii Gaudium habla de ser capaces de cambiar, de mudar esas estructuras caducas. Y él definía qué es una estructura caduca, aquella que no te permite acercarte a la gente. Sí, él decía. Entonces, pues va a encarnación es acercarte a. Sí, Dios que se hace cercano al hombre, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, el que está al frente tiene que ser una persona cercana. Sí. Hay otras dos preguntas. Sí. Adelante, otras dos preguntas. Heriberto, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, padres. Sí, primera pregunta es, ¿cómo evangelizar en las parroquias, en la ciudad o en nuestras comunidades donde se vive la secularización y la indiferencia religiosa? ¿Y cómo hablarle a las personas de que el hombre es capaz de llegar al conocimiento de Dios? Lo digo por a veces las ideologías que se viven o que comentan en las escuelas y que van acabando, pues ahora sí que con esa fe que se recibe en el hogar desde una temprana edad. Pues mira, voy a tratar de decir algo sobre esta pregunta. Ante un mundo secular, es decir, embebido en las cosas del mundo, decía el Papa Francisco, será siempre el testimonio. Por ejemplo, en los lugares donde están los cristianos, que son minoría y la mayoría son de otra religión, por ejemplo, musulmanes, me ha tocado compartir con misioneros que están allá no hay anuncio de la palabra, pero hay testimonio, es decir, ellos viven como cristianos, ¿sí? Y es curioso que ahora que el Papa fue con Sultán y que estuvo con ellos, algunos compartían. De hecho, hay un video donde aparece un musulmán diciendo: sabemos que hay un cristiano porque en aquella comunidad ayudan a los pobres.
Sí, ha de haber un cristiano por ahí escondido, porque se está ayudando a la gente. Entonces, eso es cuando ningún método, pues el testimonio, y esas son las formas, ¿no? En el origen de la iglesia, mírenlos cómo se aman. Y eso fue lo que detonó el cristianismo en sus orígenes. Sí, entonces, a veces no va a ser ni siquiera con medios, no va a ser, no puedes, porque luego te... Sí, es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en China. Sí, todo lo que también realizó el Papa Francisco. Hay dos iglesias, es la iglesia clandestina y la iglesia oficial. En la iglesia oficial elige el gobierno a los obispos, quiere controlar, ¿sí? Pero yo tenía un compañero de la iglesia clandestina y decía que a ellos les daba mucho miedo salir de la clandestinidad porque pues iban a ser visibles, ¿sí? Pero dice, se sorprenderían de la cantidad de cristianos que hay. ¿Serio? Sí. Bueno. Pero ha sido eso, o sea, es perseguido, es un testimonio, es de las primeras comunidades que siendo perseguidos eran fieles al Señor. Charles de Foucault, ¿verdad? Dijo, vivir una vida ante los ojos del mundo, una vida inútil ante los ojos del mundo, pero dice, al final no pude, por el mundo musulmán, no pude convertir a nadie, pero me convertí a mí. Y después de su muerte, que fue asesinado, surgieron tantos grupos con el puro testimonio. Y a propósito del testimonio, que yo también estoy de acuerdo, que en un mundo secularizado, en un mundo donde pareciera que ya no hay en las familias estas raíces que estaban, es ese llamado a vivir, precisamente como decía el Papa Francisco, esa alegría del Evangelio. Por eso Evangelii Gaudium, ¿verdad? El gozo del Evangelio. Y tener en cuenta, recuerdo que por ahí nos comentaban en el seminario, ¿verdad? Somos re buenos para a veces responder preguntas que nadie se hace. Y a lo mejor eso es lo primero, hacer que surja la pregunta, hacer que surja la inquietud. Porque por eso se acercaban con los primeros cristianos. Es que ¿por qué viven así? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva a llevar ese estilo de vida? Y ese es el asunto. Hay que suscitar la inquietud, hay que suscitar la pregunta. Y entonces ahora sí, cuando la persona pregunta, hay que aprovechar la oportunidad para darle a conocer esa alegría de esa buena noticia. Pero ¿cómo vamos a generar una pregunta? Pues presumiendo, vamos diciendo así, ¿no? Como hacen los niños. Los niños luego de repente sacan sus cosas y lo que quieren es presumir. Que les pregunten por qué lo traen. ¿Quién te lo compró? ¿Dónde lo compraste? Es decir, si vemos, los niños son muy inteligentes cuando quieren llamar la atención para que alguien les pregunte y buscan la manera de llamar la atención. No digo que hay que ponerlos en el centro, pero sí hay que llamar la atención con un buen testimonio. Hay que llamar la atención con una vivencia alegre y gozosa del Evangelio. Yo a veces les digo a los papás, bueno, rápido, un comentario, ¿verdad? Digo, inmediatamente cuando entran al templo ya sé quiénes echaron un round antes de venir a misa. Porque entra el papá, primero seriecísimo, ahí busca una banca y ahí se sienta. Viene la mamá correteando a otro, y finalmente entra el muchacho. ¿Qué pasó ahí? Antes de venir a la iglesia se echaron un round. Que te vengas a misa. Se pelearon. Digo, así, ¿a quién van a convencer de ir a misa? O sea, ¿a quién van a convencer de que ir al encuentro con Jesucristo es llenarse de gozo y de alegría? Tal vez es con lo que tenemos que empezar. Yo les digo a las mamás cuando me dicen, padre, deme un consejo, ¿qué le digo a mi hijo para que vaya a misa? Mire, váyase a misa bien contenta y llegue más feliz. Porque a todos nos dan ganas de ser felices. Y si ven que en la vivencia con el encuentro de Cristo vivimos verdaderamente felices, a lo mejor les va a dar ganas de decir, yo también quiero. Bueno, ya. El padre Aldana. Les sugiero a Heriberto y a todos los que nos escuchan, una chancita por ahí lean de la Gaudium et Spes, el número 41 me parece, y aunque se escucha un poquito, ¿cuál es la palabra? Medio pedante lo que dice el padre Ildefonso, presumir, Gaudium et Spes dice, es que realmente la iglesia tiene todas las verdades por las que el ser humano está preguntando.
no son de la iglesia. No, la iglesia no es dueña de la verdad es Cristo. Y nosotros tenemos esas respuestas del hombre de hoy, a las preguntas fundamentales que está haciendo el hombre de hoy, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene, en primer lugar, que gozarse de tener esas verdades, pero tiene la responsabilidad de ofrecerle al mundo de hoy esas respuestas que están necesitando, ¿no? Las respuestas, así empieza Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas del hombre de hoy. Entonces, yo creo que también no perder de vista eso. O sea, no se trata de ir a decirle, como dice el seminarista, ir a los sectores, al mundo secularizado, a hablarles de lo que quieren escuchar. Vamos a hablarles, vamos a darles testimonio, dice el Papa Francisco, vamos a festejar lo que tenemos, ¿verdad? Lo que está en el corazón de la iglesia, que es Jesucristo, y que es la respuesta incluso a la pregunta más fundamental de todas, que es ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre delante de Dios? Entonces es la pregunta por la cual de ahí surgen todas las ideologías y todas las filosofías, surgen de esa pregunta. Y la iglesia la tenemos en el corazón del Evangelio, la respuesta a esa pregunta. Entonces eso es lo que vamos a ir a llevar, ¿verdad? En diferentes circunstancias, ya lo que decíamos con los métodos de la encarnación, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que vamos a llevar a todos los sectores. Hilda, yo he ido, cuando estuve en Italia, eché a andar como un método, pero aprendido de la sociología. Iba todos los días a las 5 de la tarde y caminaba por la misma calle. Y los italianos tienen algo muy curioso, que si tú los ves, les puedes saludar salve, pero cuando ya te identifican, ya no le dices salve, sino buonasera. Entonces era una investigación, como no tenía para pagar. Yo era el mismo que me investigaba a mí mismo, mí mismo diría el Dada. Pero era entonces saludar diario en la misma, tener como una ruta, saludar a las personas ya cuando les decía buonasera y me respondían. En ocasiones me detenían y me decían que cuál era mi nombre, y ya, eres mexicano, colombiano, siempre eran. Y ya yo también les decía su nombre. No te preguntaban si eres canadiense. Francés o no sé qué, graciosito, ¿no? Pero después me preguntaban mi nombre y yo rápido trataba de aprenderme el nombre. Había unos nombres facilitos y otros medios, ya les decía el coñome, por favor. Y ya me aprendía, entonces ya cuando saludaba enseguida, ya les decía con su nombre y ya me invitaban a cenar. Entonces yo andaba, ahí fue cuando conocí el hambre en esa parroquia. Entonces eché a andar el método, dura ratito, pero ya después nuestros compañeros no querían ir porque como por la falta de alimentación estábamos enflacando, ya no querían engordar. Les dije, ya no los voy a llevar a cenar porque si les dan pasta o pizza, ya dicen, no, estoy a dieta. Pero realizar varias cosas que no vienen en el librito de la nueva evangelización. O sí vienen, pero están como en las letritas chiquitas. Que murió alguien, acompáñalos al velorio. Si te piden, oiga, padre, puede rezar, reza. Si no te dicen, o decirles, ¿saben qué? No llegarlo luego con la espada desenvainada. ¡Ey! No saben rezar, aquí puros chistes, pura plática. También, de una manera, si gustan, vamos a rezar un rosario. Que haya una fiesta, llegar un ratito a la fiesta, felicitar a alguien. Pues alguien decía que lo más humano es lo más divino. Sí, es el método de la encarnación. Otra pregunta, y ya bueno, para terminar, en el Perú, en la parroquia donde estaba, ya tenían elaborados en cada año unas pequeñas tarjetas. Ya saben que el día del niño, ¿cuándo caen? Ya decían, ya vamos preparando qué oración, la oración del ángel de la guarda, esta fotografía, pero ya lo tenían ahí. Que el día de la madre ya se empezaban a preparar, que el día de la madre, qué rifa iban a hacer, esto, lo otro, que el día del maestro, día del campesino, día del abogado, todo. Invitaban a las personas, hoy vamos a celebrar la Eucaristía y vamos a pedir por ustedes, a los del día del ejército, día de la policía, la enfermera, todo. Entonces son como muchas cosas medias sencillas, pero para ellos son muy importantes. Esas son como las letritas
de abajo del manual de la nueva evangelización que nadie lee o que no se ven. Y perdón, ya nomás voy a decir la última. El Papa Francisco igual nos dio un ejemplazo sobre eso, el cuidado de la creación. Eso es común a todo, seas católico, seas musulmán, seas ateo, seas agnóstico, seas lo que sea. Vamos a plantar un árbol. La naturaleza es importante. Y así le dijo, ¿no?, a la patriarca Bartolomé de Constantinopla: vamos dejándole la teología a los teólogos, nosotros vamos a plantar un árbol. Perdón. ¿Y la otra pregunta? La última pregunta para Elisa, y con ella creo que cerramos. Ya es muy tarde, pero bueno, la voy a hacer. ¿Qué necesita nuestra iglesia para transformarse justamente y que sea más sinodal y menos autorreferencial? Es decir, que no sintamos como que el Padre, si lo dice así, así se hace y así se hacen las cosas, y así justamente se puede hacer lo que decía el Padre Aldana, ¿no? Que la evangelización sea sinodal, y la sinodalidad solo tiene ese sentido si se lleva a la evangelización. Porque en realidad a veces nos cuesta mucho trabajo, a lo mejor a muchos catequistas, con nuestros párrocos, el ir y decirle: Padre, si le cambiamos así y si hacemos esto, entonces como que esa parte del autorreferencialismo y de que solamente el Padre tiene el derecho a hablar, pues todavía es muy, muy marcado, y sí cuesta mucho trabajo, al menos en varias parroquias de la diócesis, creo que sí se da todavía mucho esto. Comienzo yo, pero va a haber mucho que decir al respecto. Has devuelto ves la pregunta y das la respuesta para saber de qué. Aquí en atención al Padre Héctor. La pregunta es: ¿cómo hacer para que la iglesia sea más sinodal y menos autorreferencial? Si venimos de una inercia de que siempre es lo que el Padre diga. Y sí, mira, los historiadores, los que saben historia de la iglesia, hablan de dos grandes etapas de la vida de la iglesia: el primer milenio y el segundo milenio, ¿verdad? Y dicen, a propósito del primer milenio, que la iglesia se hace al estilo de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Eso que donde todos oraban y ponían todo en común, y los que tenían algo lo vendían para que de ahí se resolvieran las necesidades de todos. Ese es el primer ideal cristiano. Esto cambió ya de la Edad Media en adelante, cuando la iglesia empieza a tomar forma a imagen de los reinos de este mundo, ¿no? Y la iglesia se empieza a convertir también en una especie de monarquía con un emperador al frente, etcétera, etcétera, y se empieza a autodiseñar precisamente con jerarquías, etcétera, etcétera. Y eso, como digo, es la iglesia del segundo milenio, le llaman, pues tomó 1000 años en construirse, y nos va a tomar a lo mejor otros 1000 años en quitarlo. La iglesia del tercer milenio, apenas vamos a empezar el tercer milenio, y probablemente nos va a costar mucho trabajo ir quitando esas estructuras. Hace rato hablaba Chavita de las estructuras, ¿verdad? Que caducas, exactamente. Y el Papa Francisco es consciente de eso. Él varios documentos los dedicó precisamente a eso que tú estás preguntando. Y uno de ellos empieza por donde ya lo dijo el Padre Chavita, ¿no? La conversión pastoral. La conversión pastoral, que no es otra cosa sino convertir el corazón, y por eso nos dejó últimamente la Dilexit Nos, ¿verdad? La conversión del corazón y la conversión de la mentalidad. No hay de otra. Claro que en la vida práctica pues nos va a ir costando trabajo, pero ya hay muchos signos esperanzadores. O sea, no estamos proponiendo que la catequista vaya y le diga a la encargada de catequesis: no, pues yo no le voy a hacer así porque el Espíritu Santo me dijo que lo haga de otra forma. Señor cura, usted está mal. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ir abriendo espacios donde nos enseñemos a escucharnos, donde nos enseñemos a dialogar, y ya los hay. Yo creo que en muchas parroquias hay consejos de pastoral, hay consejos de economía, ya son expresiones de esa vida sinodal, ¿verdad? En las diócesis ya hay asambleas eclesiales, asambleas de pastoral. Hablaba Chavita de la asamblea eclesial latinoamericana y la asamblea de la Iglesia Mexicana. Así, estos ejercicios ya son ejercicios de sinodalidad que de pronto, repito, nos parecen novedosos, pero no son otra cosa sino ir redescubriendo lo que está en el corazón de la Iglesia. Entonces, y repito, no va a ser de la noche a la mañana, nos va a costar trabajo, nos va a costar, como dicen en las películas, sangre, sudor y lágrimas, pero hay que ir haciéndolo, hay que ir retomando nuevamente lo que dicen que decía el Papa Juan XXIII, ¿no? Cuando propuso el Concilio Vaticano II, abrir las ventanas de la iglesia para que vuelva a entrar el aire el viento del Espíritu. Pues eso,
con pequeños signos, vamos a ir empezando con pequeños signos, con pequeñas expresiones de sinodalidad. Por ejemplo, que las catequistas, como decía el padre Machín, nos pongamos de acuerdo para la siguiente semana, que abramos el espacio para la retroalimentación de la que hablaba el padre Ildefonso. Son signos, ¿verdad? Son momentitos que nos enseñan a ser sinodales. De hecho, en el documento del sínodo, de esta segunda asamblea sinodal, una de las conclusiones que trae es que nos hace falta retomar la formación para la sinodalidad. Y eso pues no va a ser en un día, en un año, va a ser obviamente en varias décadas, ¿verdad? Va a haber, así como dijimos hace rato, muchas catequistas, muchos sacerdotes, muchos obispos se formaron, ¿verdad?, en una obediencia irrestricta en la jerarquía de la Iglesia. Ahora tenemos que formarnos en una vida sinodal de la Iglesia. Y dice la canción, ¿verdad? Pero ¿y mientras cómo le hago? ¿Y mientras qué le digo, verdad? Bueno, varias cosas. Uno, es cierto, muchas ocasiones olvidamos que buena parte del clericalismo la forman los laicos, ¿verdad? Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil echarle todo al señor cura, ¿verdad? Lo que el padre diga, que el padre defina, lo que él quiera, como él quiera, sí, que él diga, mejor que él decida. ¿Para qué nos juntamos? Mejor usted, señor cura, diga cómo y no nos juntamos, porque luego tardamos como 5 horas y ni nos ponemos de acuerdo. No, mejor así. Lo que decía el padre Jorge Luis. O sea, es que si queremos caminar y llegar rápido, pues vete solo. Pero si queremos ir en sinodalidad, vamos a batallar. Pero eso es el sentido de ir caminando juntos. Entonces, una recomendación es esa. Hay que animarnos a participar en los espacios que ya existen. Yo sé que las catequistas deben de tener sus consejos, sus reuniones. Hay que participar y no como solo espectadores. Hay que hablar, hay que decir las cosas. Pero a veces tenemos miedo porque dice el dicho que el que habla se compromete. Pero el que calla otorga. Entonces no hay salida. Mejor hay que hablar y hay que decir las cosas. No hay que tener miedo, hay que participar. Acuérdense, eso es clave. Todos somos bautizados y tenemos ese llamado a participar en la vida de la iglesia de una manera activa. Entonces, ese sería mi consejo. Participen activamente para que este asunto se vaya disminuyendo. Muy bien, Elia. Adelante, ya, maestra. porque si no... Ya terminamos. Pues agradecer, ¿verdad?, al padre Ildefonso, al padre Aldana y al padre Chava, pues por este foro tan enriquecedor de esta segunda formación de nuestro diplomado, en nombre del padre Leo, que es el presidente de la tarea fundamental para la pastoral profética aquí en nuestra diócesis de Querétaro. Pues que Dios le siga bendiciendo con toda esta sabiduría, y que yo le decía al padre Héctor, es una nueva manera, ¿verdad? Estamos acostumbrados que el profesor habla y nosotros escuchamos, y pues esto nos enriquece demasiado en este foro, ¿no? Modalidad, aunque vamos caminando lentos, pero creo que va a ser de gran beneficio para nuestro segundo módulo de diplomado. Muchas gracias en nombre del padre Leo, de nuestra tarea fundamental. Muy bien, pues agradecemos al padre Chavita, al padre Aldana, al Ildefonso, a todos ustedes su paciencia y disculpen que nos pasamos. Padre Aldana, la bendición, por favor. Pues fue interesante esta tercera parte de la nueva evangelización, y que los padres Chavita, el padre Aldana y el padre Ildefonso y un servidor, ahí estuvimos presentes hace unas semanas atrás, donde tuvimos una mesa redonda para compartir algunas experiencias sobre la nueva evangelización. La nueva evangelización. Bueno, pues ya para terminar, meter un gol, por si acaso, por si se necesita. Próximo domingo, 5 de octubre, los esperamos en el concierto de Martín Valverde. 5 de octubre, Domo Proan, San Juan de los Lagos, 6 de la tarde.
Te esperamos. Muchas gracias. Tenemos boletos de 300 pesos, 200 y en general 100 pesos. Todo lo que se recabe será para la 5ª etapa de la construcción de la Casa de Pastoral en la parroquia San Felipe de Jesús. Bueno, pues muchas gracias. No se les olvide compartir el programa y les agradecemos a todos su paciencia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.